la recetas hasta el final. ¿Cómo se llama XP? El que termine ahí. Ahora sí, le vas a dar aquí arribita, ponle C, 2 puntos, diagonal, diagonal. Y ponle Windows. ¿Sí? Sí, 2 puntos, diagonal, diagonal. Pero Diagonales invertidas. Así como esa que tienes ahí abajo. Copia, pues si no te permite el teclado. Copy paste especialidad. Y ya le ponen Windows. ¿Windows? Windows. Enter. Así que aquí no lo tiene ahí, aceptar. Entonces vamos a creerle lo que te dijo a ti cuando lo instalaste. Entonces te vas a ir aquí. Tú le das C. Y vamos a buscar C, archivos de programa. Decía que ahí estaba. Mostrar el contenido de la carpeta porque lo tienes oculto. Miren, el tuyo está aquí. No, pero eso no. Cada computador aquí está. Windows. En el mío lo lee como te lo comentaba. Dale ahí mostrar carpeta y vas a buscar la que se llama System 32. Mostrar contenido. Y aquí vas a desplazarte y vas a buscar, bueno, depende, ¿eh? Ya están acomodados comúnmente por tipo y nombre. Vas a buscar el que dice HASP con H, HASP. ¿Cómo, güey? Un H va en orden A, B, C, D, E, F, G, H. Buscas la H, desplazándote de la cabeza hasta que veas las H. Dale para que te aparezca más rápido. Sí. Aprieta la H. Y te mueve. Y ya te la busca que diga. Más abajito. Y el HASP, aquí vas a buscar el que aparezca como de. Si te fijas, no se alcanza a ver aquí, dice HASP o CX, no, ese no. Vas a buscar el que dice HASP, luego tiene otra terminación, no importa cuál te asignes, pero debe haber una que diga DLL. No se alcanza a ver aquí, de hecho hay varias. Entonces vamos a probar con la primera. Borras la primera. ¿Cuál será? La primera que tenga DLL, aquí en su extensión. Sí, le das un clic, suprimir. Dile que sí. Te lo va a mandar a la papelera. Entonces vamos a ver si es ese. Son 3 opciones, las que tengas en DLL. Entonces vas a probar con esa. Lo minimizas, no sirve, nomás minimízalo. De todos modos la tienes aquí por si no fuera esta, la recuperas. Ahora sí, te vas a ir al mismo que yo le di. Ahí la vibration, doble clic. Aceptar. Y se falló al bajar. Dile aceptar de todos modos. Step out. Ese es. Ya la hicimos, ¿verdad? Se fue. Entonces aquí ya le pones tu nombre completo. Ahí. O tus iniciales. Vamos a ver. Para ver que efectivamente corra. Sí, debe ser completo porque cuando tú le pidas en alguna tarea hay unos test que hay que llenar. Y cuando tú llenes el test te va a arrojar un certificado. Y el certificado va a tener el nombre que le pusiste ahí. Dice confirmas, confirma. Vamos a darle técnico de vibración. Técnico de Sí, dale doble clic en técnico de vibración. Técnico de vibración. Y llevamos fundamentos de vibración. Fundamentos de vibración nivel 1. Y ahí vamos. No se ve completo en el tuyo, puede ser algo de tu máquina. Eso sí ya. Desconozco por qué no lo hagan. En el mío, completo, ¿no? Y este es el mismo. Y lo instalé de ese mismo CD en este. Que vieran. Pero es el procedimiento de instalación así como lo hizo. Si no hubiera sido el DLL ese que puso él, no arranca. ¿Sí? Si ves, no, es que no hay que borrar eso, hay que borrarlo, no arranca el sistema. Algo ahí en la computadora tiene un conflicto. Le cambié la resolución y. Habría que ver si quitando el proyector y cambiando el sistema de resolución del monitor, ¿no? Pero lo necesario es que viera cómo se instala. Es como se instala. El chiste ahí es nada más saber cómo quitar el paso. Nada más. Y esta máquina virtual. Voy a comentar ya el mío, compañero, para continuar, ¿no? La diferencia es nada más es. Y tiene ciclista que hay que ver, cambiar resolución, a ver si te permite ir. Ahí sí reinicia, lo ves que te decía reiniciar. Ahí sí cierras todo, apagas tu máquina virtual y la vuelves a prender para ver si ya te corrige eso. No lo quise apagar ahorita porque como tenías conectado el proyecto. Bueno, ahí ya tengo todo eso. ¿El Windows qué? ¿Ya lo instalaste? Yo ya lo tengo instalado. ¿Ya lo tiene instalado? Puede probar con esto. Ahí volver.
Pero voy con el mismo... Hasta aquí estaba el compañero, DVD. esta parte iba él. De hecho, él le dio un fundamento de vibración y no se desplegaron o no se veían los subtemas. Son los primeros 4 subtemas. De hecho, tiene sonido. Yo no le pongo sonido porque no traigo bocinas, donde te va explicando, pero no tiene mucho sentido. Realmente tú puedes ir leyendo lo que dice ahí. Te explica por qué es importante la vibración. Los datos estadísticos te permiten predecir las fallas en las máquinas. Los que llevan mantenimiento más adelante o que ya están trabajando en esa área pueden entender un poquito más por qué es importante esto de la vibración, ¿no? En vez de subcontratar al que se dedica a esto, si lo subcontrata tu empresa, pues al menos que tengas una misma jerga con él, que le puedas entender a lo que está haciendo y no te platique cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, primero te dice por qué la vibración nos es familiar, es lo que te dice ahí. Te habla de señales, espectros de vibración, diagnósticos, cómo se miden, Fourier, que es lo que ustedes vieron en matemáticas, y más adelante se los voy a preguntar. Ahí tenemos, acá tenemos un ansaldo, aquí también se ve un sistema de bombas. En las bombas se observa ahí un rotor girando, les comentaba con un cople, y se ven ahí el sistema de transmisión de engranes, y se ven unos conitos aquí, son los acelerómetros. Más adelante vamos a ver qué es eso, aunque ya llevaron instrumentación. Y tiene uno en X, uno en Y y uno en Z, para acelerar la aceleración. Yo siempre les comento eso, ¿por qué? Porque el chavo siempre se queja, es que no lo he visto. Sí, mi pregunta es, ¿y qué ha hecho para ver lo que no vio? Porque yo también estudié aquí. Entonces, yo egresé de un tecnológico y sé todo lo que no llevé y lo tuve que aprender por mi cuenta. Entonces es sencillo, ¿qué tipo de ingeniero quieres ser? Y de acuerdo a lo que quieras hacer es lo que vas a tener que estudiar. Hay muchas cosas que aquí nos tienen muy limitados, pero ahora ustedes tienen la gran ventaja de la red. Es una gran ventaja. Yo les comento a los chavos, a mí me tocó ir por libros hasta Salamanca a conseguir un libro, porque aquí no había. Entonces ustedes nomás le teclean y ya sale todo a ese nivel, y no te lo prestaban. Ibas, si quiero el libro, es de los de reserva. Bailaste, chavo. Oye, pero ocupo copias, ¿no? Pues si quieres transcribirlo. Y a ver, pues préstame, ya estaba transcribiendo. Ustedes sacan copias, tienen internet y aún así no veo un nivel bueno. Entonces la diferencia es esa. Si tienen herramientas como los celulares, nomás le toman una foto, ya tienen ahí la información. Entonces ya el pretexto no es ese, el pretexto es el nivel del alumno, es la realidad. Entonces yo le comento por eso, porque si yo llevé instrumentación, a mí me gustaría conocer instrumentos. No los conozco, bueno, pues acércate con alguien que sepa. Están los electrónicos, los cuates saben mucho de instrumentación, pero mucho. Pero te tienes que acercar y tienes que tragar de tu orgullo como mecánico, como lo hicimos algunos, para aprender. Y ahora pues está el tutorial, ya lo ves, pero antes ¿cuál tutorial? Había que ir con el colega. Y oye, Inge, pues acá ¿cómo le haces? Oye, ¿no te lo enseñaron? ¿Y cómo egresaste? Ese es el show. Pero ya les tocará, ya lo verán. Entonces aquí, gracias a Dios, tenemos, ya fui a ver, yo invito, 4 acelerómetros. No sé cuántos jalen, ¿no? Pero hay 4. Quiero saber cuántos funcionan. No voy a poder tapizar un sistema como ese que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Para esa práctica. Yo no tengo 12, pero al menos tengo 4. A lo mejor podríamos analizar nada más un motor. Y ustedes tendrían que replicar esa práctica, ¿no? Ya lo platiqué, ¿qué es la vibración? Bueno, la vibración es una oscilación, ya dijimos que lo podemos evitar con fuerzas, es lo que dice aquí. ¿Qué fuerzas? Las que se supone que vemos en diseño, que la llevan a la par. Fuerzas en ejes, esferas en rodamientos, se le llama bolas, las paletas o los álabes del ventilador, y todas las fuerzas que tengan que ver con las máquinas que estén alrededor, que es lo que decíamos en las líneas de producción. Aquí en este caso, nosotros lo que hacemos es identificar la fuente motriz, que casi siempre es un motor, verificar si nuestro motor está alineado o no antes de ver balanceo. Ya vi que tienen un maletín de alineación láser, ese sí no lo había visto. Fui con Eleazar antier a ver eso, y a ver qué tienes aquí en tu oficina, y tiene un maletín de alineación. Si funciona, pues primero vamos a ver cómo se alinea el motor con sus rodamientos, y después vamos a ver el balanceo. Eso no lo he hecho porque no tenía ese equipo en un tecnológico, ¿no? Pero lo tuvimos, me acuerdo en Xerox teníamos algo similar, que lo podemos hacer, ¿no? Y es lo que dice ahí, vamos a ubicar la fuente de ingreso de potencia, lo vamos a alinear si es que no está alineado, si se puede, si nos dan el equipamiento, y luego lo vamos a balancear, es lo que dice ahí. Si el sistema es atornillado se puede ajustar. Y ahí nos muestra nada más que con la experiencia que debemos de tener nosotros saber dónde se monta el acelerómetro. Eso sí ya no te lo dan los libros, el proveedor te dice, no, es que ahí no debe ir el acelerómetro, debe de ir en tal lado. Solo la experiencia te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el proveedor lo que ha hecho es lo siguiente, él monta el acelerómetro, obtiene una gráfica de Fourier y se sabe como la radiografía del sistema de la máquina, y la siguiente vez que lo monta un sistema similar, él ya sabe cómo debe ser la respuesta, como si fuera un electrocardiograma. ¿Cuál es la desventaja? Que si tú nunca has hecho eso,
y las máquinas son viejas, pues ya, bailas. En mi caso, en el TEC de allá que tenemos máquinas nuevas, le digo al Inge de mantenimiento, pues aprovecha que son nuevas, tómale la vibración ahorita y ya tienes la radiografía de cuando está sano el equipo. Es la frecuencia natural del objeto. Cuando veas que se sale de ese rango, ya sabes que algo anda mal. Aquí vamos a estar al revés. Vamos a ir a medir la vibración del equipo y como ya es equipo muy viejo, muy seguramente lo que vamos a obtener es una radiografía con errores y vamos a tener que buscar en la literatura, estado del arte, cómo deberían de ser las vibraciones de una máquina como esa en buen uso y comparar. Entonces es más chamba de investigación. Eso es lo que nos dice ahí, la experiencia es el problema. Tenemos que tener esa experiencia, es lo que hace el proveedor. El proveedor te cobra el histórico, ¿sí? Va el proveedor a la empresa y te hace la alineación de todos los objetos o la medición y te va cobrando el histórico. Voy a venir cada 6 meses y te voy a cobrar. Oye, pero no le hiciste nada. No, pero llevo el histórico. Y te va a decir, a tal fecha va a fallar. Eso es lo que hacen ellos y por eso cobran. Está interesante ese trabajo. Aquí vemos el ejemplo, cómo lo generan ellos. Estos son los espectros que nosotros podemos interpretar en matemática, pero el original nos viene como el de abajo. ¿Ustedes observan la diferencia? En el de abajo se ve el ruido famoso. Hay que limpiar ese espectro. ¿Con qué lo limpias? Con Fourier. Le metes matemáticas y lo que hace es quitar el ruido y nos deja algo como este. Esto sí lo puedo interpretar, esto no. Entonces es lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo hago eso? Pues es la pregunta, ¿no? Y hay muchas cuestiones que ver con ustedes. Escala logarítmica o voy a utilizar una escala natural. Empiezan las preguntas de matemáticas, a ver cuál uso para limpiar eso. Y ahí es donde pues, ya llevaste el logaritmo, ¿no? Entonces ahí es donde necesitas saber a lo que se refiere. Y ahí lo dice, escalas básicas de vibración. ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, a veces se alcanza a ver ahí en el video. A veces nos obsesionamos cuando no tenemos experiencia y vemos software como este y creemos que todos estos picos que mencionan aquí, como este o como estos 3 que se ven aquí, son cosas naturales, pero que son debidas a una falla, y no. Eso ustedes lo van a encontrar en la industria que le llaman órdenes de vibración. Dicen, es que hubo una orden de vibración. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos que había modos de vibración la vez pasada? Y ellos le llaman órdenes. Entonces a lo que se refiere es que tú tienes el sistema y el motor es el que va a mover todo. Ese motor cuando empieza a trabajar genera una frecuencia. Esa frecuencia sería uno de los picos que ves ahí. Entonces no es que esté fallando, es la frecuencia natural de ese objeto. Todo lo demás va a ser derivado de él. Lo que tú vas a observar es si está cambiando mucho ese pico. Entonces son las famosas órdenes, tienes que aprender a interpretarlas para saber si existe ahí un cambio significativo. Eso es lo que nos dice ahí. Oye, profe, explica eso. Dígame. Entonces lo que es orden de vibración es los cambios en la frecuencia natural. Sí, la frecuencia natural, los cambios en la frecuencia natural de energías externas. Por ejemplo, tú me mencionabas ahí un documento de un sistema para un monobloc, para un motor, con una manivela biela, con un mecanismo manivela biela corredera, ¿no? Ese sistemita lo que está diciendo es lo siguiente: tengo un banco de trabajo, le monto el monobloc, lo pongo a trabajar con el cigüeñal. Cuando lo pongo a trabajar y yo le pongo un sensor de estos o le pongo un software de estos, yo vería el espectro y vería esos picos, esos órdenes. Dice que ese orden, el primero que veas, el primerito de tu gráfica de izquierda a derecha, corresponde al motor con el primer cigüeñal, la primer león. Corresponde a ese elemento. Todo lo demás hacia la derecha corresponde a lo subsecuente. Pero el primerito, la izquierda, por ejemplo, yo veo esta gráfica, yo sé que este corresponde, en el sistema que estén midiendo, al elemento motriz. El primero, esa es su frecuencia natural. Y de ahí para adelante lo va a ir pasando. Más adelante vamos a ver El orden de vibración sería la forma en que se va. La forma en que se comporta, pero le llaman orden 1X, orden 2X. ¿Qué es ese 1X? Pues primer orden de vibración. Y luego segundo orden, si le conecto, no sé si se acuerdan aquí en el diagrama anterior cómo estaba, pero vamos a ver este. ¿Qué tengo aquí? Tengo un motor, sería el primer pico de vibración. Y después de ahí, ¿a qué lo conecto? Tiene un cople, no se alcanza a ver ahí un cople flexible. Sería el segundo orden de vibración. El segundo pico correspondería al cople. Después tengo un piñón. Inclusive tengo el piñón, la corona y el siguiente escalón. Todo ese sistemita de engranes sería el siguiente orden de vibración, todo el sistema de engranes. Luego tiene otro cople, sería el siguiente orden de vibración, y luego tengo ya, en ese caso, una turbina con sus álabes, el último orden de vibración. Entonces, a cada uno le van a etiquetar un X, 2X, 3X, y tú sabes que se refiere al primer orden, segundo orden. Ahora, ¿cuántos hertz son? Eso quién sabe, eso hay que analizar. Pero sabes que cada uno de esos picos corresponde a un elemento de esos, en ese orden. Es a lo que se refiere. Entonces es una forma de ordenarlo, ¿no? De ordenar, orden de vibración, de ordenar cómo entró la energía y cómo salió. Y es una jerga o un tecnicismo que se usa, pues es una manera de expresarnos en estos términos de vibración.
que es lo que nos dice ahí, ¿no? Y lo dice aquí, la vibración tiene formas y tamaños. Esas formas y tamaños son los órdenes de vibración de los que está hablando. Y bueno, tener también nosotros presente que va a cambiar. Es normal que es vibración, pues cambio, ¿no? Pero ¿qué cambio es normal y qué cambio es anormal? Esa va a ser la pregunta en el proyecto que les dejaré en su examen. Bueno, ahí está el fenómeno de la vibración. Si ya entendimos todo lo que aquí platicamos y estudiaste la parte que te tocó, vas a entender la vibración. Si no, adivinar no vas a poder, no son adivinanzas. Tienes que entender la vibración, si no, no vas a poder. Y aquí creo que se entiende muy bien, esa pequeña animación se ve. Si tú observas, aquí dice escala logarítmica en pulgadas, dice in, aquí abajo cuando estoy señalando yo saludes. Y aquí arriba dice in sec, pulgada segundo, y dice pk, pic. Es un pico de vibración. Si dice pulgada segundo, ¿qué es? Distancia de tiempo, ¿qué es? Velocidad. Entonces me está dando una velocidad. La vibración se puede medir con un desplazamiento, con una velocidad, con una aceleración y con un golpeo, con cualquiera de esas cuatro. Por la razón más obvia, que es el hecho de que medimos con tacómetros, las gráficas casi siempre vienen con velocidad. Pero si tú tuvieras elementos de deflexión, verías que vendrían con milímetros o pulgadas. Si tuvieras acelerómetros, que aquí los tenemos, verías que vienen en pulgadas sobre segundo cuadrado. Entonces se puede medir la vibración con cualquiera de las variables: posición, velocidad, aceleración y golpeo. Él lo está midiendo aquí con velocidad. Y lo que aparece en la horizontal son los órdenes de vibración. Y lo que yo tengo aquí le dice pic porque es el pico de velocidad. Y tú observas cómo está cambiando, ¿no?, en el tiempo. Pero está cambiando de acuerdo a su propio trabajo. Da una vuelta, si es un rotor y de una vuelta completa, pues va a cambiar en esa vuelta, ¿no? Su velocidad no es constante, pues tiene una pequeña variación. Eso es a lo que se refiere. Y si ven de este lado, dice vertical. Quiere decir que el acelerómetro o el tacómetro lo posicionó en un lugar. Eso lo tenemos que entender. Cuando veamos el equipo, tienen que saber dónde lo pusieron. No sé si vieron en la animación, se veía un acelerómetro en horizontal, uno en vertical y uno en axial. Y 3 por cada punto. Entonces, si el tuyo es triaxial, creo que los de aquí son triaxiales, con un solo acelerómetro mides los 3 ejes. Pero si son viejitos y son unidireccionales, ya valiste, hay que poner S en una posición, luego ponerlo en horizontal, luego en vertical, y eso para un punto. Y para todos los puntos que te toquen, pues cuántas prácticas vas a hacer para después entregarme el reporte. Entonces, si son triaxiales, pues ya la hicimos. Con uno solo medimos los 3. Entonces hay que verlo, ¿no? Y les comento porque el que yo tengo en el otro TEC no es triaxial. Tengo que ponerlo en una, luego en otra, y es un borro, ¿no? Pero aprendes muy bien. Dice que estamos dentro de los últimos 10 minutos. Dígame, compañero. Hay que ver qué mentira le dice ahí. Quiero quedar más con qué es la vibración, o terminar la parte que es el primer concepto, qué es la vibración. Ya habíamos platicado que es un desplazamiento, pero cuando yo veo este video y se los paso a los chavos, a ver, pónganse a instalarlo y léanlo, empiezan sus 1001 dudas. ¿Por qué aquí dice rango bajo? ¿Por qué aquí dice LIN? ¿Sí? La escala logarítmica en pulgadas. ¿Por qué aquí dice INSEC, PK? ¿Qué es eso? Entonces todo eso tienes que interpretarlo. ¿Sí? Es una velocidad, me dice PK porque es pico, el valor más alto. ¿Es bueno o es malo? A eso lo veremos más adelante. Primero es nada más saber que te da valores lo más aproximados a la cima más elevada, ¿no? Y ahí vemos al técnico. A veces no dimensionas lo importante porque aquí no tenemos equipos tan grandes, ¿no? Pero quien ha trabajado en la industria, a mí me ha tocado en lo particular máquinas grandes. Entonces ves motores de ese tamaño, entonces sí vale la pena hacer la vibración, ¿no?, al análisis. Y ahí ves a la persona que está montada nada más para medir en la carcasa y en los rodamientos, no en el motor, la carcasa del sistema de transmisión. Comúnmente la mayoría de estos equipos, como el que tenemos aquí, está hecho para medir cómo se está comportando el rodamiento. Y si el rodamiento está bien, quieres creer que la flecha está bien, el acople está bien, la transmisión está bien, todo se basa en el rodamiento. El requisito es que tengo que conocer rodamientos, las partes que tiene y cómo se comporta, de aguja, de esfera, todos los que ustedes ya vieron, bueno, o verán, o aprenderán sobre la marcha, ¿no?, para poder entender esto de la vibración. Lo que dice ahí, ¿por qué analizas la vibración? Lo primero que falla en un objeto a través del trabajo es la alineación. Lo segundo que falla es el balanceo. ¿Y cómo lo observas tú? Pues si es muy exagerado a vista, lo puedes ver; si no, ruido, los decibeles; y si no, más avanzado, temperatura, ya con cámara termográfica, ¿no? Entonces, por eso es que usas la vibración, que la vibración es sencilla. Hay quien hasta tiene trucos más específicos, ¿no? Me ha tocado ver en la industria que ponen su embudo y se pegan a la máquina, ¿no?, para escuchar el ruido. Pegan el objeto y exageran, hacen una tobera convergente y exageran el ruido. O ponen su desarmador y se lo ponen, ¿no?, en el oído, y lo pegan a la máquina y detectan la vibración. Esa es
vibrómetro de ellos, ¿no? Si no tienen el equipo, pues así lo hacen, ¿no? Para detectar esa vibración. Pero hay técnicas de medición, obviamente, y es lo que nos dice ahí. Simplemente me voy a quedar hasta aquí, hasta esta parte. Algunas técnicas, ¿no? Shot pulse, que aparece ahí, es lo que les estoy diciendo. Cuando algo vibra y es una vibración no buena, vas a tener un impacto, un golpeteo. Y ellos lo detectan con ese desarmadorcito y sienten el golpeteo, la vibración.